Me arrodillé durante 18 años frente a imágenes. Besé estatuas, encendí velas, hice promesas, hasta que una de ellas cayó sola al suelo. Cuando intenté levantarla, algo dentro de mí también se rompió. Me llamo Isabel Ramírez. Tengo 41 años y, durante 18 de ellos, viví como religiosa en un convento en San Luis Potosí. Entré buscando a Dios. Lo entregué todo, mi nombre, mis planes, mi voz, mi cuerpo, mis decisiones. Me convertí en hermana Catalina. Mis días comenzaban antes del amanecer. Despertábamos con el sonido de la campana, rezábamos en la capilla, y luego dedicábamos la jornada a la oración, el trabajo manual y el silencio. Yo era la encargada del pequeño altar en uno de los pasillos principales. Había 4 imágenes allí: la Virgen de Guadalupe, Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y San Judas Tadeo. Limpiaba cada una con cuidado, como si fuesen de carne y hueso. Les hablaba en voz baja, como a personas vivas. Tenía especial devoción por Santa Rosa. Era hermosa. Su rostro sereno, los ojos cerrados en contemplación, las manos cruzadas sobre el pecho. Me arrodillaba frente a ella cada noche antes de dormir. Le hablaba de mi cansancio, de mis temores, de mis dudas. Le pedía que intercediera, que me ayudara a sentirme más cerca de Dios. A veces sentía algo, pero no siempre era paz. Una noche de invierno, me desperté sobresaltada. Sentí un aire helado rozando mis pies. No había viento. No había ruido. Solo oscuridad. Me incorporé en la cama y, de inmediato, noté que algo faltaba. Miré al pie de la cama. Santa Rosa ya no estaba en su lugar. Me levanté de golpe. El corazón me golpeaba fuerte en el pecho. Caminé descalza hasta el borde del catre y la vi. Estaba en el suelo, boca abajo. Una grieta le atravesaba la mejilla. La vela que siempre encendía junto a ella estaba apagada, tumbada a su lado, con cera derramada. La recogí temblando. No entendía cómo había caído. Nadie había entrado. Nadie más tenía llave de mi celda. Pensé que era una prueba. Que debía restaurarla. Que no podía dejarla rota. Pero cuando toqué el yeso frío y levanté su rostro partido, una incomodidad profunda me atravesó el pecho. Era como si mis dedos supieran algo que mi mente aún no quería aceptar. Me arrodillé. Recé. O intenté. Pero esa noche, las palabras no salieron. Solo lágrimas. Guardé los pedazos de la imagen en una caja y los escondí en el armario. No conté a nadie lo que pasó. Me daba vergüenza. Me sentía culpable, confundida, perdida. ¿Por qué me afectaba tanto algo tan simple? ¿Acaso no era solo una figura? ¿Por qué me dolía tanto? Esa mañana, al regresar a la capilla, evité mirar las otras estatuas. Por primera vez, sentí que sus ojos de vidrio me pesaban. Que me observaban, que exigían algo que ya no podía dar. Pasaron los días. Una noche, tuve un sueño. Caminaba por el convento sola. Estaba oscuro. Las imágenes que solían acompañarme ya no estaban en sus altares. Aparecían en el suelo, boca abajo, rotas. Las paredes estaban llenas de nichos vacíos. Y una voz, no sé de quién, me decía: esto no es fe. Me desperté sudando. Quise rezar, pero las palabras seguían atrapadas. Recordé a una hermana anciana, ya fallecida, que solía decir: cuando una imagen se cae sola, es porque el alma ya no está ahí. En ese momento, esa frase que siempre me pareció superstición, me pareció revelación. En los días siguientes, algo dentro de mí cambió. Empecé a sentirme distante de las oraciones mecánicas, de los rezos repetidos, de las procesiones con incienso y flores. Veía a las demás hermanas besar imágenes con devoción, y ya no podía hacerlo. Algo se había roto, sí. Pero no era solo una estatua. Comencé a preguntarme si aquello era realmente fe. Si Dios necesitaba tantos intermediarios. Tantas representaciones. Tanta cera derretida y yeso pintado. Quería orar, pero sin distracciones.
solo con Él. Pero en ese convento, no se hablaba directamente con Dios. Todo tenía forma, imagen, objeto. Yo ya no sabía cómo seguir fingiendo. Una tarde, durante el rosario, una de las novicias, Lucía, se desmayó justo frente a la imagen de la Virgen. El golpe fue fuerte. Todos corrieron. Yo me quedé quieta, mirando, preguntándome si eso era devoción o agotamiento. Esa noche, en la celda, abrí la Biblia que tenía prohibido leer sin supervisión. Busqué el pasaje que una vez escuché en la misa dominical, siendo niña, pero que nadie volvió a mencionar: no te harás imagen, ni ninguna semejanza, Éxodo 24. Leí y releí. Cerré los ojos. Por primera vez, oré sin mirar a ninguna figura. Y sentí algo distinto. No era miedo. No era emoción. Era presencia. Guardé los pedazos de Santa Rosa en una caja de madera y los escondí en el fondo de mi armario, entre mantas viejas que ya nadie usaba. Pensé que si no la veía, si no hablaba de ella, si me concentraba en las oraciones y la rutina, esa sensación extraña se iría. Pero no fue así. Los días siguientes se volvieron más largos. Cada paso por el pasillo donde antes estaba su altar era incómodo. Sentía que faltaba algo, pero a la vez, que algo se había liberado. Sin embargo, la culpa empezó a crecer dentro de mí. ¿Cómo podía sentir alivio por no ver una imagen santa? ¿Y si eso era un pecado que yo no sabía nombrar? Una tarde, decidí restaurarla. Lo hice en secreto. Esperé a que todas estuvieran en la capilla y fui a mi celda. Saqué los pedazos, los acomodé sobre la mesa y, con paciencia, intenté unirlos con un pegamento que encontré en el taller de arte sacro. Era una tarea lenta, casi ritual. Cada fragmento encajaba, hasta que llegué al rostro. La grieta en su mejilla era profunda. Las piezas no se alineaban del todo. Aún así, insistí. Apreté con fuerza, como si al obligarlas a encajar, el malestar desapareciera. Y por un momento, creí que funcionaría. Pero entonces, justo cuando coloqué la cabeza sobre el cuerpo, la estatua entera se volvió a partir. Esta vez, sin razón, sin movimiento, sin explicación. Simplemente, se quebró sola, frente a mí. Me quedé inmóvil. El sonido del yeso partiéndose aún resonaba en mis oídos. La cabeza rodó lentamente hasta caer al suelo. El silencio que siguió fue tan espeso que ni los pájaros del patio se atrevieron a cantar. Entonces recordé algo. Una frase que había escuchado de niña, de boca de una hermana mayor del convento, ya fallecida: cuando una imagen cae sola, es señal. No la vuelvas a levantar. En ese tiempo, lo tomé como superstición. Ahora, no estaba tan segura. Con manos temblorosas, guardé nuevamente los fragmentos. Pero esta vez, no los escondí. Los dejé a la vista, encima de la mesa. Como si necesitara verlos. Como si mirar los restos fuera más honesto que fingir que seguía intacta. Por primera vez, sentí que estaba haciendo algo sincero. Esa noche, no recé a Santa Rosa. En su lugar, tomé la Biblia. No la abrí. Solo la sostuve en las manos. Me senté en la cama, mirando la vela encendida. No dije palabras. Solo pensé. Y dentro de ese pensamiento, apareció un recuerdo. Mi madre. En la sala de nuestra casa en San Luis, junto al altar familiar. Siempre encendido, siempre decorado con flores de plástico y pequeños cuadros de santos. Ella me enseñó a rezar frente a ellos. A besar sus marcos. A prenderles velas en días especiales. Ellos te cuidan, hija, decía. Ellos interceden por ti. Yo tenía 5, quizás 6 años. Y le creí. Le recé a San Antonio cuando perdí una muñeca. Le recé a la Virgen cuando mi abuela enfermó. Le recé a un santo cuyo nombre ya no recuerdo cuando tuve miedo de dormir sola. Nunca me pregunté si ellos realmente me escuchaban. Solo lo hacía, porque así me enseñaron. Ahora, a mis 41, con los restos de una imagen rota frente a mí, esas oraciones de infancia sonaban huecas. No falsas. Solo, vacías. Los días siguientes me entregué con más fuerza a las rutinas del convento. Como si al obedecer mejor, pudiera espantar la duda. Rezaba con más fervor.
Me arrodillaba más tiempo. Incluso volví a limpiar el altar, aunque sin colocar ninguna imagen. Pero no importaba cuánto lo intentara, la paz no regresaba. Las demás hermanas notaban algo. Sus miradas eran suaves, pero vigilantes. Una de ellas, la hermana Clara, me ofreció ayuda una mañana. Si necesitas hablar, estoy aquí. Asentí con una sonrisa. Pero no hablé. ¿Cómo podía poner en palabras algo que ni yo entendía del todo? Una noche, durante el rezo del rosario, sentí que las palabras salían de mi boca como ecos ajenos. Repetía las oraciones de memoria, pero por dentro, estaba en silencio. No era un silencio de calma. Era un silencio de distancia. Como si alguien hubiera cerrado la puerta por dentro y yo, desde fuera, ya no supiera tocar. A veces me preguntaba si estaba cayendo en tentación. Si esa duda era una prueba. Si debía resistirla. Pero cuanto más luchaba, más se aferraba a mí. Volví a soñar. Esta vez no con pasillos oscuros, sino con una casa vacía. En el centro, una mesa redonda, con muchas estatuas partidas. Yo las recogía una por una, pero se rompían otra vez en mis manos. Una voz decía, no necesitas cargarlas más. Me desperté con lágrimas. Una madrugada, sin sobresaltos, me levanté. Encendí una vela, me senté frente a la mesa donde estaban los restos de Santa Rosa y recité, con voz baja, solo una frase, Señor, si estás ahí, háblame tú. Luego apagué la vela, me arrodillé, y por primera vez, no supe a quién estaba orando. No dejé de orar. Solo lo hacía, diferente. Ya no repetía letanías interminables. A veces, solo cerraba los ojos y pensaba, Señor, si estás escuchando, no me dejes sola. Esa frase me acompañaba en los pasillos, en el refectorio, en el huerto, incluso mientras lavaba los hábitos ajenos. Pero dentro de mí, el silencio seguía. Las otras hermanas empezaban a notar mi distancia. No por rebeldía, sino por ausencia. Yo estaba ahí, presente en cuerpo, pero mi espíritu parecía haberse quedado en la mesa frente a los restos de Santa Rosa. Había días en los que no tocaba ninguna imagen, aunque las demás sí. Yo observaba. Ellas besaban manos de yeso, encendían velas con fervor, colocaban flores frente a estatuas empolvadas. Yo solo miraba. Fue durante una celebración interna, una tarde de sábado. Habíamos preparado el altar principal con esmero. La imagen central era la de Nuestra Señora de los Dolores, considerada milagrosa por varias generaciones de hermanas. Decían que quien lloraba ante ella recibía consuelo. Que quienes la tocaban con fe eran sanados. Yo no lo dudaba, pero ya no lo creía igual. La novicia Lucía, la más joven del grupo, tenía apenas 19 años. Era devota, entusiasta, obediente. Pasaba horas en oración frente a esa imagen en particular. Ese día, se acercó como siempre, con una vela en la mano y los ojos cerrados. Se arrodilló, y al tocar la base de la imagen, su cuerpo se desplomó. El golpe fue seco. Su cabeza rebotó en el suelo. La vela rodó encendida hasta chocar contra mis pies. Me agaché de inmediato para apagarla, mientras dos hermanas corrían hacia Lucía. Al principio creímos que era un desmayo simple. Calor, ayuno, exceso de esfuerzo. Pero cuando abrimos sus ojos, estaban completamente en blanco. No respondió durante varios minutos. Su cuerpo temblaba como si tuviera fiebre, pero estaba helado. La trasladamos a la enfermería. Al cabo de una hora, recobró el sentido, pero no hablaba. Solo lloraba. Nadie entendía lo que había pasado. Algunas decían que era un ataque espiritual. Otras, que era señal de purificación. La Madre Superiora ordenó más rezos. Satanás quiere confundirnos, dijo. Yo, no supe qué pensar. Pero algo se encendió dentro de mí. Recordé otras veces. Pequeños incidentes que antes no quise ver. Otra hermana que tuvo pesadillas recurrentes justo después de tocar la misma imagen. Otra que despertó gritando, diciendo que los ojos la seguían. Comentarios que parecían exageraciones, deslices emocionales. Pero ahora, parecían formar un patrón. Esa noche no dormí. Caminé por el convento en silencio. Observé las sombras en las paredes, los reflejos del candelabro sobre los rostros de las estatuas. Y noté algo, los ojos.
No se movían, claro. Pero parecían vivos. Siempre mirando, siempre fijos. Como si esperaran algo. Como si guardaran un juicio que yo no podía evitar. Al regresar a mi celda, encendí una vela y me senté al borde de la cama. No tenía fuerzas para orar. Ni siquiera para pensar. Me limité a mirar la pared. Y fue entonces cuando llegó el sueño. No sé si fue visión o alucinación. Estaba en el mismo convento, pero vacío. Las imágenes estaban cubiertas con telas negras. Caminaba descalza por los pasillos, y al pasar frente a una de ellas, sentía que mi espalda ardía. Una voz suave me susurraba, «No es aquí». Miraba hacia arriba y las paredes comenzaban a derretirse como cera. Me desperté sudando, con la garganta seca y el corazón latiendo fuera de ritmo. Por la mañana, vi a Lucía en la capilla. Estaba de pie, sola, frente a la misma imagen. Pero no se acercaba. No rezaba. Solo miraba. Me acerqué y le pregunté si se sentía mejor. No me respondió de inmediato. Luego murmuró, «Sentí que alguien me empujó, pero no había nadie». Quise abrazarla. Pero no lo hice. No porque no quisiera, sino porque entendí que lo que ella sentía, yo también lo había sentido. Un peso invisible. Una presencia que no daba paz. Una devoción que ya no era santa, sino densa. Silenciosa. Sufocante. Las siguientes noches, mis sueños se volvieron más oscuros. Caminaba entre imágenes sin rostro. Voces repetían oraciones, pero las bocas no se movían. En uno de ellos, intenté huir del convento, pero la puerta no se abría. Despertaba con el cuerpo rígido, como si hubiera estado luchando físicamente. Comencé a evitar ciertas zonas. Dejé de entrar a la capilla cuando estaba sola. Prefería rezar en el jardín, incluso bajo el sol ardiente. Allí, al menos, el cielo era real. No tenía ojos de vidrio. Una tarde, mientras lavaba los manteles del altar, me descubrí repitiendo una frase en voz baja, «Señor, si eres tú, dime dónde estás». Me di cuenta de que tenía miedo. Miedo de haber confiado en lo equivocado. Miedo de que mis 18 años de servicio hubieran estado dirigidos al silencio y no a la verdad. La fe que una vez me llenó, ahora me pesaba. Y cuando la fe empieza a dar miedo, quizás ya no sea fe. Después del episodio con Lucía, la Madre Superiora ordenó una limpieza profunda en todos los espacios del convento. Dijo que el ambiente debía renovarse, que el mal se alejaba también con el orden, con la pureza externa. Cada hermana recibió un área para supervisar. A mí me asignaron el oratorio antiguo, aquel que ya no se usaba en las ceremonias, pero donde aún se guardaban imágenes y objetos litúrgicos que nadie se atrevía a tirar. El oratorio olía a polvo y a cera vieja. Las paredes, de adobe, estaban manchadas por la humedad, y el aire se sentía más frío que en el resto del convento. Había 3 imágenes cubiertas con mantas grises. Al destaparlas, descubrí figuras que hacía tiempo no veía, una virgen de rostro severo, un arcángel con la pintura desgastada, y un Cristo con las manos quebradas. Ninguna me causó devoción. Solo, vacío. Pasé horas allí, limpiando las repisas, organizando velas sin usar, doblando paños bordados a mano. Al mover una de las estanterías, noté que una imagen de madera tallada, una santa desconocida, sin nombre en la base, estaba más suelta que las demás. Al intentar retirarla para limpiar detrás, la figura se tambaleó. La sostuve a tiempo. Pero fue entonces cuando vi algo. Una pequeña libreta de tapas oscuras, casi invisibles entre la sombra y el polvo, estaba escondida en un hueco detrás de la figura. No parecía haber sido colocada allí por accidente. El hueco era perfecto, como si alguien lo hubiera usado a propósito para guardar algo lejos de las miradas. Tomé la libreta con las 2 manos. Estaba fría, seca, con las esquinas gastadas. La abrí con cuidado. La letra era diminuta, apretada, escrita con tinta negra. En la primera página no había nombre, solo una fecha, 6 de noviembre de 1973. Comencé a leer. Las primeras líneas hablaban de rutina, oraciones, penitencias, pequeños actos de servicio. Pero pronto, la voz en esas páginas empezó a contar algo diferente. Algo demasiado familiar. Desde hace semanas siento que las imágenes me miran demasiado. Ya no puedo rezar en paz.
Hay noches en que escucho pasos cerca de mi cama, pero cuando enciendo la luz, no hay nadie. Me dijeron que era tentación. Pero yo creo que es otra cosa. Leí en silencio, sentada sobre una alfombra raída, con el corazón latiendo más fuerte a cada párrafo. Hoy intenté hablar con la Madre Superiora. Me mandó a confesar. Me dijo que la fe no duda. Pero yo no dudo de Dios. Dudo de lo que hay aquí. Anoche oré con fuerza. Le pedí a Jesús que me hablara. Solo escuché silencio, y algo más. Como un murmullo detrás de las paredes. Como si alguien respirara cerca de mi oído. Era el testimonio de una hermana que había vivido lo mismo que yo. Sus miedos, sus sensaciones, su lucha entre la obediencia y la intuición, eran los míos. Aunque habían pasado décadas, su voz seguía viva en esas páginas, gritando desde un rincón al que nadie parecía haber prestado atención. Seguí leyendo durante horas. La hermana, porque supe que era una de nosotras, aunque nunca afirmó, relataba cómo, poco a poco, dejó de mirar las imágenes. Cómo empezó a orar en secreto, con la Biblia abierta sobre sus rodillas, lejos de las figuras. Como una noche, sintió que debía escribir todo. Por si alguien algún día necesitaba entender que no está loca. Cerré la libreta con manos temblorosas. La abracé contra el pecho. No lloré. No tenía fuerzas. Me quedé allí, sentada en el piso del oratorio, mirando la figura de la santa sin nombre, ahora otra vez en su lugar, tan quieta, tan muda, pero tan presente. ¿Quién fue ella? ¿Qué le pasó? ¿La obligaron a callar? ¿La expulsaron? ¿Se enfermó del alma, como algunas aquí? O peor, simplemente desapareció en el silencio, como si nunca hubiera existido. Pensé en decírselo a alguien. A Lucía, tal vez. Pero no lo hice. Algo me decía que debía guardarlo por ahora. No por miedo. Sino porque sabía que, si hablaba antes de entender, me iban a señalar. Y yo aún no tenía las respuestas. Guardé la libreta dentro de mi hábito, justo en la cintura. Esa noche la llevé conmigo a la celda y la escondí bajo el colchón. Dormí poco. Soñé con pasillos oscuros y figuras que me susurraban cosas que no podía entender. Y en el fondo, una voz suave, femenina, repetía, no estás sola. Desperté con la sensación de que algo nuevo había comenzado. Algo que no podía detener. No se trataba solo de imágenes, eso o de tradición. Era algo más profundo. Como si alguien antes que yo ya hubiese querido abrir una puerta, y la hubiese dejado entreabierta. Al día siguiente, durante el desayuno, miré a las demás hermanas. Algunas reían suavemente. Otras masticaban en silencio. Nadie parecía notar nada. Nadie parecía escuchar lo que gritaba dentro de mí. Tal vez así comenzó también para ella. Con una caída. Con un silencio. Con una figura que ya no podía sostenerse. Eso no era solo papel viejo. ¿O era una advertencia que nadie antes se atrevió a leer? Guardé la libreta bajo el colchón durante días. Cada noche leía unas pocas páginas. Volvía sobre las frases más marcadas, como quien memoriza un secreto prohibido. Lo que aquella hermana había escrito no solo se parecía a mi historia, era casi la misma. El miedo, el silencio, la incomodidad frente a lo que debía dar paz. Una noche, mientras pasaba un trapo húmedo por el borde de la repisa de mi celda, mis dedos rozaron una pequeña estatuilla de San José. Era pequeña, de cerámica vidriada. La había tenido allí desde mis primeros días en el convento. Siempre limpia, siempre acompañada de una vela. Pero esa noche, al tocarla, sentí rechazo. No físico, no inmediato. Era algo dentro de mí. Como si mi alma diera un paso atrás. La aparté suavemente y la dejé sobre la mesa. Me quedé mirándola. Y por primera vez me pregunté, ¿por qué está aquí? Esa pregunta, tan simple, encendió una cadena de pensamientos que ya no pude detener. Me volví hacia las demás imágenes, una virgen en la esquina, un ángel en la pared, un crucifijo adornado con oro falso sobre la cama. ¿De verdad las necesitaba? No obtuve respuesta. Pero el silencio me pesó menos que antes. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Esperé a que todas las hermanas estuvieran ocupadas en el jardín.
Cerré la puerta de mi celda, y una por una, comencé a retirar las imágenes. Las envolví en tela, con cuidado, sin romper nada. Las coloqué dentro de una caja de cartón que alguna vez usé para guardar ropa de invierno. No las tiré. Solo las oculté. Porque no quería enfrentamientos. Ni explicaciones. Al quitar la última, una imagen de San Rafael, que colgaba sobre mi escritorio, sentí que el aire en la habitación cambiaba. No sé cómo describirlo. Como si algo invisible se despegara de las paredes. Como si, por fin, el espacio me perteneciera otra vez. Esa noche dormí profundamente. Sin sobresaltos. Sin sueños extraños. Sin despertar con el corazón acelerado. El ambiente se volvió más ligero. Por primera vez en semanas, respiré con libertad. Pensé que esa paz duraría. Pero me equivoqué. 3 días después, mientras doblaba ropa en la lavandería, la Madre Superiora me llamó. Su tono era seco. Me pidió que la acompañara. Caminamos en silencio hasta mi celda. Cuando abrió la puerta, su rostro se endureció. ¿Dónde están tus imágenes, hermana Catalina?, preguntó, sin mirarme directamente. Yo sentí un golpe seco en el pecho. No sabía qué decir. Había preparado tantas oraciones en mi cabeza, pero en ese momento, no me salía ninguna. Las guardé, madre, dije al fin. Sentí que debía orar solo con la palabra. Ella se volvió lentamente hacia mí. No gritó. Su voz fue baja, pero más dura que un grito. ¿Quién te enseñó eso? Nadie. Fue algo que sentí en el espíritu. Su ceño se frunció aún más. Caminó por la celda, inspeccionando cada rincón, como buscando alguna señal de rebeldía. Se detuvo frente a mi cama. Levantó el colchón. Por un instante, pensé que encontraría la libreta. Pero no. Estaba bien escondida. ¿Y qué esperas lograr con esto?, dijo. ¿Ser más santa que las demás? No, madre. Solo quiero escuchar a Dios sin intermediarios. El silencio se volvió espeso. Ella se acercó un paso más. Me miró directamente a los ojos. Cuidado, hermana. Hay voces que no vienen de Dios. Sentí un escalofrío. Pero no contesté. Bajé la mirada. Sabía que cualquier palabra podía volverse contra mí. Esa noche, al regresar a mi celda, la caja con las imágenes ya no estaba. Alguien la había sacado. Sobre la mesa había una nota escrita con caligrafía firme: recuerda tu voto. Dormí poco. No por miedo, sino por la certeza de que ya no podía esconder lo que vivía. Al día siguiente, algunas hermanas me miraban con curiosidad. Otras evitaban mi presencia. Como si supieran. Como si mi gesto silencioso hubiese gritado algo que muchas no se atrevían a pronunciar. Lucía me encontró en el refectorio. Se sentó a mi lado sin decir palabra. Solo me pasó un pequeño papel doblado. Lo abrí más tarde, en mi celda. Decía: yo también empecé a ver. Guardé el papel junto a la libreta. Mi corazón latía fuerte, pero no de angustia. Era otra cosa. Como una certeza de que ya no estaba sola en esta lucha. El problema no era haber quitado las imágenes. El verdadero problema era que, al hacerlo, algo dentro de mí había despertado. Algo que no iba a volver a dormir. Yo pensé que la paz vendría sin resistencia. Pero quitar ídolos trae guerra. El castigo no fue inmediato. Primero vinieron los silencios prolongados, las miradas sostenidas durante las oraciones comunitarias, la asignación de tareas que nadie quería. Después, una mañana, me llamaron a la oficina de la Madre Superiora. Ella no gritó, no acusó. Solo me informó, con voz seca, que a partir de ese día quedaba en observación espiritual. Volverás al silencio, hermana Catalina, dijo. Por tu bien. Y por el de las demás. Ese silencio no era el que viví en mis votos. Era otro. Uno impuesto como censura. Durante semanas, no pude hablar con ninguna hermana. No podía hacer preguntas, ni participar en lecturas compartidas, ni comentar las escrituras. Solo escuchar. Obedecer. Aceptar. Me asignaron una nueva celda,
un colchón delgado al fondo de la capilla principal. Dormiría allí, bajo la mirada de todas las imágenes que antes había retirado. Ellas me rodeaban ahora, los santos, los mártires, las vírgenes en distintas posturas. Al principio pensé que era una provocación. Después entendí que era una forma de corregirme. La primera noche en aquel lugar fue difícil. El aire era denso, como si las paredes respiraran. Cada figura parecía más grande en la oscuridad. Los reflejos de las velas hacían que sus sombras bailaran. Me arrodillé, como de costumbre, pero no frente a ninguna imagen. Me arrodillé, sola. Y por primera vez, hablé en voz baja sin repetir oraciones. No usé fórmulas. No encendí incienso. Solo dije lo que salía del corazón: Señor, yo no te entiendo, pero estoy aquí. Si eres real, si esto viene de ti, no me dejes confundida. No hubo visiones. No hubo calor divino. Pero algo cambió. Una calma leve. No euforia. No lágrima. Solo una pequeña luz interna. Como si, por dentro, alguien respirara conmigo. Las noches siguientes fueron iguales. Cada vez me alejaba más de las figuras. Me sentaba al fondo, con la Biblia en las rodillas, leyendo en silencio. No buscaba respuestas rápidas. Solo quería que Dios me hablara sin traductores. Durante el día, me asignaron tareas de limpieza silenciosa. Lavaba los manteles del altar, barría los pasillos, ordenaba los libros del archivo. Nadie me hablaba, salvo por gestos. Algunas hermanas me evitaban. Otras me miraban con algo que no sabía si era compasión o miedo. Una tarde, mientras fregaba el suelo del oratorio, encontré un pequeño crucifijo caído detrás de un mueble. Al recogerlo, noté que no tenía rostro. Estaba desgastado, casi borrado. Lo sostuve en la mano largo rato. Y pensé, ¿cuántas veces miré imágenes, sin mirar al verdadero Cristo? No el tallado, no el pintado. El que escucha. El que está. Comencé a notar cambios dentro de mí. Las oraciones dejaron de ser obligación. Empezaron a ser necesidad. Ya no decía Ave María de memoria. Decía Padre, con duda, pero también con deseo. Quería conocerlo. Sin decoraciones. Sin intermediarios. Lucía, la novicia que se desmayó semanas atrás, me observaba desde lejos. Un día me dejó un pequeño papel bajo el mantel del comedor. Solo decía: siento que tú ves lo que nadie quiere ver. Guardé ese papel con la libreta escondida. Ahora tenía dos voces que me acompañaban, la de una hermana del pasado, y la de una novicia del presente. Ambas gritaban en silencio lo que yo también vivía. Una noche, mientras oraba en la capilla, sin mirar a las imágenes, oí pasos lentos acercándose. No levanté la cabeza. Sabía que era la Madre Superiora. Se detuvo a pocos metros. ¿Qué haces, Catalina?, preguntó sin dureza. Hablo con Dios, respondí. ¿Y qué te dice? Tardé unos segundos en contestar. Que no necesita que yo repita palabras vacías. Ella suspiró. No dijo más. Se fue. Esa noche, volví a soñar. Estaba rodeada de columnas blancas. Una voz me guiaba entre ellas, sin rostro, sin cuerpo, pero clara. Me decía: no es rebeldía buscarme. Al despertar, lloré. No por tristeza, sino porque entendí que no estaba perdida. Estaba saliendo de algo. Algo que me ató por años sin que yo lo supiera. La capilla ya no era prisión. Era transición. Las imágenes ya no eran amenaza. Eran recordatorio. De lo que había creído, y de lo que ahora aprendía a soltar. Me hablaron de obediencia. Me hablaron de devoción. Me hablaron de tradición. Pero nadie me habló de relación. Ellos querían que yo rezara. Pero ahora yo oraba. Y era distinto. No fue un escándalo. No hubo gritos, ni asambleas, ni juicios públicos. La expulsión llegó envuelta en silencio. Un silencio frío, perfectamente calculado. Como si supieran que lo que más dolía no era el castigo, sino la invisibilidad. Todo empezó una mañana en que, después de la lectura comunitaria,
La Madre Superiora pidió una reflexión sobre el pasaje leído. Era el capítulo 20 de Éxodo. Yo había pasado días con ese fragmento clavado en la mente: no te harás imagen, ni ninguna semejanza. Levanté la mano. Hablé. No para acusar, ni para imponer. Solo compartí lo que ardía dentro de mí. ¿Y si, en lugar de venerar figuras, simplemente buscamos al Señor con el corazón desnudo? Pregunté. ¿Y si muchas de nuestras imágenes nos han alejado de lo esencial? Hubo un silencio incómodo. Algunas hermanas bajaron la mirada. Otras fingieron no oír. Pero la Madre Superiora me miró largo, como si algo se hubiera confirmado dentro de ella. No me respondió en ese momento. Esa tarde, fui llamada a su oficina. Me senté frente a ella, con las manos sobre las rodillas. Su escritorio estaba impecable. Solo una imagen de la Virgen sobre un pequeño paño blanco parecía respirar en el centro. Hermana Catalina, dijo con voz baja. Has cruzado un límite peligroso. Tus palabras siembran confusión. Has cuestionado lo que aquí es sagrado. Yo no cuestiono a Dios, respondí. Solo quiero encontrarlo sin tanto adorno, sin tantos muros entre él y yo. Ella respiró hondo. Luego se puso de pie y caminó hasta la ventana. ¿Y quién te dio ese derecho? Aquí entraste para obedecer. No para interpretar. Saqué de mi hábito una hoja doblada con varios pasajes marcados. Se los tendí. No lo interpreto, madre. Solo leo lo que está escrito. No te harás imagen, no te inclinarás a ellas, está en la palabra. Ella no tocó el papel. Eso es protestantismo, dijo. Y el protestantismo es división. Rechazo. Orgullo disfrazado de pureza. No quiero dividir, contesté. Solo quiero escuchar a Dios sin filtros. La conversación terminó allí. Esa noche no dormí en la capilla. Dormí en un pequeño cuarto junto a la entrada, con una manta fina y una vela apagada. No me dieron explicación. Solo dijeron que, por prudencia, dormiría aparte. A la mañana siguiente, me entregaron una pequeña bolsa con mis pocas pertenencias. Una muda de ropa sencilla, una Biblia, un pan envuelto en tela, y una carta sellada. La Madre Superiora me esperaba en la puerta del convento. No había expresión en su rostro. Me entregó la carta sin mirarme. Has elegido otro camino, dijo. Y no puedo detenerte. Pero no arrastres a nadie contigo. Yo no respondí. Solo bajé la cabeza. Detrás de ella, Lucía me miraba desde una ventana. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Me hizo una señal con la mano. Apenas un gesto. Lo guardé en el corazón. Caminé sin mirar atrás. No sabía a dónde ir. No tenía familia cercana, ni dinero, ni plan. Solo la Biblia entre mis brazos. Pero algo en mis pies caminaba con firmeza. Como si el suelo ahora me conociera. Llegué a la plaza del pueblo. Me senté en una banca de piedra, bajo un árbol grande que ofrecía sombra. El sol caía fuerte, pero el aire era liviano. Por primera vez en años, sentí que el tiempo no me apretaba. Una mujer mayor, vestida con ropa humilde y sandalias gastadas, se me acercó. Llevaba un pequeño canasto con tortillas envueltas. Me miró, como quien reconoce el cansancio, y me ofreció una. No lleva carne, dijo con una sonrisa. Pero está hecha con fe. La acepté. Comimos juntas en silencio. Luego, le conté que venía del convento. No entré en detalles. No necesitaba hacerlo. A veces Dios te saca de donde creías que era su casa, murmuró. Para que puedas encontrarlo en ti. Me regaló una Biblia pequeña, de tapa blanda, con las páginas gastadas. Tenía marcas hechas con lápiz, pasajes subrayados con tinta azul, y pequeñas notas al margen. Era una Biblia vivida. Una Biblia con huellas. Tómala, me dijo. La mía ya está en mi corazón. La abracé. No tenía idea de quién era, ni si volvería a verla. Pero su gesto fue más iglesia que muchas paredes. Dormí esa noche en una casa prestada, donde una familia del pueblo me ofreció un colchón en el suelo y una cobija limpia. Leí salmos en voz baja antes de dormir. No oré de rodillas. Oré acostada,
mirando el techo de lámina oxidada. Y allí, en ese silencio de pueblo, sin hábito, sin reglas, sin autoridad humana, sentí algo nuevo. No una voz audible. No una luz. No un estremecimiento. Solo un susurro dentro de mí. No te dejé. Solo esperé que te acercaras. Perdí el velo. Pero por primera vez, empecé a oír la voz correcta. Volver a casa no estaba en mis planes. O tal vez sí, pero lo había escondido tan profundamente que no me atrevía a admitirlo. Después de tantos años, mi madre seguía viviendo en la misma calle, en la casa de rejas verdes y cortinas floreadas, justo al lado de la panadería del señor Mateo. Al llegar a la esquina, dudé. Mis pies temblaban más que mis manos. No por miedo al rechazo, sino por la certeza de que ya no era la misma. Toqué la puerta con suavidad. 1, 2, 3 veces. ¿Quién? Escuché su voz al otro lado. Cuando abrió, su rostro cambió de color. Primero sorpresa, luego duda, después lágrimas. Isabel, dijo, como si el nombre le doliera en los labios. Soy yo, mamá. Nos abrazamos en el umbral. Su cuerpo era más pequeño de lo que recordaba. Su cabello, completamente blanco. Pero el olor, seguía siendo el mismo, canela, maíz y vela derretida. Entramos. El tiempo parecía detenido en esa casa. Las paredes color crema, los tapetes tejidos a mano, las sillas que crujían con cada movimiento. Pero lo que más me golpeó fue el altar. Ocupaba casi toda una pared del salón. Había santos grandes, medianos, pequeños. Velas encendidas. Un incensario humeante. Rosarios colgando de cuadros brillantes. Imágenes que parecían mirarme. Demasiadas. Mi madre me sirvió café. Me preguntó dónde estuve, por qué no llamé antes. Respondí poco. Le dije que el convento me había expulsado. Que quería empezar de nuevo. Que estaba cansada. Asentía con la cabeza, pero su mirada volvía constantemente al altar. Todo esto te protegió todos estos años, dijo, señalando las figuras. Intenté sonreír. Me dolió. Mamá, ¿puedo contarte algo? ¿Tiene que ver con lo que viviste allá? Sí. Suspiró, como si ya supiera que las palabras que venían podrían cambiar algo. Entonces espera, dijo. Se levantó, apagó el incienso y se sentó más cerca. Estábamos una junto a la otra, pero entre nosotras, cientos de oraciones diferentes. Empecé por los sueños. Por el silencio denso del convento. Por el día en que quité todas las imágenes de mi celda. Por la paz que vino después. Por la Biblia. Por el nombre de Dios dicho sin velas, sin adornos, sin miedo. Mi madre escuchaba. No me interrumpía. Pero sus ojos se llenaban de lágrimas, y no eran de emoción. Eran de susto. Quizás de pérdida. Mamá, yo no quiero destruir tu fe, dije casi suplicando. Solo quiero que sepas que encontré a Dios, cuando dejé de buscarlo en yeso. Se levantó despacio. Caminó hasta el altar. Tocó el rostro de una imagen de San Judas. Este santo, estuvo conmigo cuando casi perdí a tu hermano. Cuando rezaba sin saber si volverías. Cuando tu padre se fue. Lo sé, mamá. Yo también creí por años. También le hablaba. Pero nunca me respondió. Y cuando le hablé a Dios, sin nada delante, él sí me escuchó. Me miró de reojo. No con rabia. Con miedo. ¿Y si esto es lo único que tengo? Lo entendí. Esas imágenes no eran solo devoción. Eran recuerdos, promesas, refugios. No estaban ahí por idolatría consciente, sino por necesidad emocional. Tuve el impulso de tirar todo. De decirle, esto no salva. Pero no sería con gritos, que mostraría lo que había aprendido en silencio. Entonces me levanté. Fui hasta una repisa baja y coloqué mi pequeña Biblia sobre un espacio vacío, al lado de una vela apagada. No tienes que romper nada, mamá. Pero si algún día quieres leer conmigo, aquí estoy. Ella no respondió. Pero tampoco la retiró. Esa noche, cenamos en silencio. Ella no mencionó más el altar.
Yo no mencioné la Biblia. Dormí en mi antigua habitación, ahora llena de polvo y cajas. No soñé. Solo descansé. Y esa noche, sin discusión, sin imposición, sin gritar nada, empecé a predicar. Pasaron algunos días en casa de mi madre. Ayudaba en lo que podía, cocinaba, barría el patio, acompañaba sus silencios. No volvimos a hablar del altar. Pero cada mañana, cuando me levantaba, notaba que una de las velas estaba apagada. No decía nada. Solo lo observaba. Una tarde, mientras regresaba del mercado, vi un cartel clavado en un poste de luz. Era una hoja sencilla, impresa en blanco y negro, reunión de oración comunidad cristiana local. Sin imágenes, solo la palabra. Todos son bienvenidos. La dirección estaba a pocas calles de mi casa. Lo arranqué del poste y lo guardé en el bolsillo. No planeaba ir. No buscaba otra estructura, otra institución, otra orden. Pero esa noche, mientras intentaba leer en mi habitación, algo en mi pecho ardía. Una especie de curiosidad mezclada con hambre. Como si mi alma supiera que había algo esperándome, fuera. El domingo siguiente, salí temprano. Le dije a mi madre que daría un paseo. Caminé despacio hasta la dirección del cartel. Era una casa común, de paredes blancas y portón abierto. No había campanas, ni incienso, ni bancos alineados. Solo sillas plásticas, una mesa con una Biblia abierta, y unas 20 personas sentadas en círculo. Todos cantaban suavemente, sin instrumentos, sin micrófonos. Las voces llenaban el aire como si no necesitaran nada más. Me quedé en la puerta, observando. Una mujer mayor se me acercó con una sonrisa cálida. Bienvenida. Puedes sentarte donde quieras. Tomé asiento al final, cerca de la ventana. Nadie me preguntó de dónde venía ni qué hacía allí. Nadie me pidió explicaciones. Solo seguían cantando. Después, una joven leyó un salmo. Luego, trabajando de Jehová, si mi pueblo empieza a orar y deja al Señor obrar, bajará, bajará, bajará. Está orando ya, está bajando ya, está bajando la gloria de Jehová. si mi pueblo empieza a orar y deja al Señor obrar, Bajará, bajará, bajará. Está bajando ya, está bajando ya, está bajando la gloria de Jehová. si mi pueblo empieza a orar Y deja al Señor obrar, bajará, bajará, bajará. Está bajando ya, está bajando ya, está bajando la gloria de Jehová. Si mi pueblo empieza a orar y deja al Señor obrar, bajará, bajará, bajará. Bajará, bajará, bajará. Bajará, bajará, bajará. Alabado Cristo, aleluya. Precioso el Cordero de Dios. Dios bendicionar a mi hermana, aleluya. Conoznos, hermano pastor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Si mi pueblo empieza a orar y dejar al Señor obrar, aleluya, bajará, bajará la gloria del Señor, amén. Aleluya. Yo bendiciono a mi hermana, buenas noches. Contento con la puerta de casa del Señor. Contento de estar delante de su trono. De una noche maravilloso aquí, adorando y glorificando el nombre de Jesucristo. Amén, hermana. Aleluya. ¿Cuántos saben que está aquí buenas noches? Su presencia está aquí, aleluya. Gloria al Señor. Queremos en esta noche también dar la bienvenida a una pareja que nos visita de New Jersey. Amén. Gloria a Daniel y de Rey, Santiago. Aleluya. ¿Cuándo le dan una bienvenida? Aleluya. Aquí entre nosotros. Contento de tenerlos aquí. Creo que están de vacaciones, me imagino. Bendito sea el nombre del Señor. Pues bienvenido a la casa del Señor. El mejor lugar para estar. Amén, hermano. Aleluya. Qué bueno es pasar y ver todas las atracciones en Aruba. Pero qué bueno es estar también con el pueblo del Señor.
Pues estamos contentos de tenerlos aquí en la casa de Dios. Que Dios le bendiga grandemente en esta hora. Gloria al nombre del Señor. Amados, le invito, vayamos al libro de Proverbios. Seguimos nuestro estudio en el libro de Proverbios. Quiero ir en esta noche al capítulo 5. Bendito sea el nombre del Señor. Proverbios capítulo 5. Quiero leer los versos 1 al 6. A su nombre sea la gloria. Otra compartió una reflexión temprano. Le dije a mi madre que daría un paseo. Caminé despacio hasta la dirección del cartel. Era una casa común, de paredes blancas y portón abierto. No había campanas, ni incienso, ni bancos alineados. Solo sillas plásticas, una mesa con una Biblia abierta, y unas 20 personas sentadas en círculo. Todos cantaban suavemente, sin instrumentos, sin micrófonos. Las voces llenaban el aire como si no necesitaran nada más. Me quedé en la puerta, observando. Una mujer mayor se me acercó con una sonrisa cálida. Bienvenida. Puedes sentarte donde quieras. Tomé asiento al final, cerca de la ventana. Nadie me preguntó de dónde venía ni qué hacía allí. Nadie me pidió explicaciones. Solo seguían cantando. Después, una joven leyó un salmo. Luego, otra compartió una reflexión breve. Cada uno hablaba desde su experiencia, desde su dolor, desde su fe. No había imágenes en las paredes. Ni velas. Ni estatuas. Solo palabras. Solo personas. Solo silencio lleno de presencia. Cuando el canto terminó, un hombre de cabello gris se levantó. Era el pastor. No llevaba sotana, ni cruz. Solo una camisa azul y una Biblia desgastada en la mano. A veces creemos que necesitamos muchas cosas para acercarnos a Dios, dijo. Pero Él solo pide un corazón sincero. Sus palabras eran simples. No había teatro. No había manipulación. Solo verdad. Verdad dicha con mansedumbre. Me sentí expuesta, pero también segura. Al final de la reunión, me acerqué al pastor. Le conté, sin muchos detalles, que venía de un convento. Que había servido por años. Que había amado a Dios, pero también me había sentido vacía. Él me escuchó sin interrumpir. Luego colocó una mano en mi hombro. Tú no estabas equivocada al buscarlo, dijo. Solo te mostraron una dirección incompleta. Lo importante es que no dejaste de buscar. Me invitó a volver cuando quisiera. No insistió. No me presionó. Solo me dio una copia del Nuevo Testamento con algunas páginas subrayadas. Volví a casa caminando despacio. El aire parecía más liviano. Como si algo en mí hubiera soltado una cuerda apretada desde hace años. Esa noche, abrí la Biblia sobre mi cama. Leí en voz baja. Sin miedo. Sin reglas. Sin repetir fórmulas. Leí como quien escucha una carta que fue escrita para ella. Y cuando terminé, oré. No me arrodillé. No cerré los ojos. No encendí ninguna vela. Solo hablé. Señor, si este es el camino, enséñame a caminarlo. Pero contigo. No por otros. No por miedo. Solo por amor. No escuché voces. No vi luces. Pero dentro de mí algo respondió. No era el silencio que conocía. Era una paz que no exigía explicaciones. Una libertad sin rebeldía. Una certeza sin imagen. Volví a la reunión la semana siguiente. Y la siguiente. Me sentaba siempre al fondo. A veces hablaba. A veces lloraba. A veces solo escuchaba. Nadie me llamaba hermana, pero me sentía más hermana que nunca. Lucía me escribió una carta. Decía que el convento seguía igual. Que algunas hermanas preguntaban por mí en secreto. Que otras ya no pronunciaban mi nombre. Pero ella seguía leyendo en la celda, con una Biblia escondida. Terminaba la carta con una frase: algún día,
también yo saldré por esa puerta. La guardé en mi libreta, junto a las palabras de aquella hermana antigua, y junto a mi oración de la primera noche fuera del convento. Ahora tenía un nuevo altar, la mesa de la cocina. Sobre ella, solo una Biblia abierta. Y un corazón que aprendía, poco a poco, a escuchar sin miedo. Oré. Y esta vez, Dios respondió con más que silencio. Hoy, cuando alguien me pregunta por qué dejé el convento, no doy respuestas rápidas. No cito versículos, no acuso a nadie. Solo cuento mi historia. Porque lo que viví no fue una huida. Fue un llamado. Y cuando Dios llama, no siempre lo hace con trompetas. A veces lo hace con silencio. A veces con vacío. A veces, con una imagen que se cae sola. Comencé a compartir mi testimonio en pequeños grupos. Primero con vecinos, luego con personas que se acercaban curiosas. Más tarde, en reuniones cristianas donde me invitaban a hablar. Siempre decía lo mismo, que no vine a destruir nada, sino a contar cómo encontré a Cristo sin nada delante. Ni velas, ni estatuas, ni fórmulas. Al principio, me temblaban las manos. No por miedo, sino por respeto. Sabía que muchas de esas personas amaban sus imágenes. No las veneraban por malicia, sino por tradición. Por costumbre. Por herencia. Como yo. Como mi madre. Entonces hablaba con cuidado. Pero con firmeza. Mostraba la Biblia. Leía pasajes. Y luego decía, no necesitas un mediador que no sea Cristo. Él está disponible. Esperando. Escuchando. Algunos se ofendían. Otros lloraban. Muchos callaban. Pero casi siempre, alguien venía después, en voz baja, a decirme, yo también lo sentí. Pero no sabía cómo decirlo. Mi casa es pequeña. Tiene 2 cuartos, una cocina sencilla y una mesa de madera que uso para leer, escribir, y a veces, para enseñar. En una de las paredes, colgué un solo cuadro, un versículo escrito a mano. Dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No hay imágenes. No hay altares. Solo una Biblia, siempre abierta. Mi madre aún conserva algunas figuras. No discutimos por eso. Ella ha comenzado a leer más. A veces me pregunta cosas que antes no se atrevía. Otras veces, solo escucha mientras leo en voz alta. Sé que Dios también la está tocando. En su ritmo. En su lenguaje. En su espacio. Un día, mientras barría el patio, una mujer se acercó. Había oído mi historia por una amiga. Traía una bolsa con imágenes que quería retirar de su casa. Me pidió que la acompañara. No para juzgar. Solo para orar. Entré con ella. Juntas, fuimos quitando cada figura. Ella lloraba. Yo la abrazaba. Luego le regalé una Biblia. Y le dije, no necesitas mirar, para saber que Él te ve. He conocido a muchas personas así. Cansadas. Llenas de devoción, pero vacías por dentro. Personas buenas, sinceras, pero atrapadas en formas. Como yo lo estuve. Y cada vez que comparto mi historia, no lo hago para convencer. Lo hago para recordar. Para mostrar que hay otro camino. Más simple. Más verdadero. Más libre. Cristo me encontró en la ruptura. En la grieta. En el suelo. No me habló desde un altar dorado, sino desde el polvo de mi celda. Desde el llanto. Desde la duda. Y cuando lo escuché, supe que todo lo anterior había sido preparación. Porque nada de lo vivido fue inútil. Incluso la idolatría me sirvió para conocer la diferencia entre el eco y la voz. Hoy, ya no me arrodillo ante imágenes. Me arrodillo ante Cristo. No necesito que me miren desde una escultura. Porque ahora lo siento aquí. En mi pecho. En mi pensamiento. En cada palabra que leo. En cada persona a la que abrazo. En cada oración que nace sin guión. No soy más monja. Pero soy hija. Y no necesito una escultura para saber que Él me ve. Si esta historia tocó tu corazón, dale, me gusta, suscríbete para más testimonios de fe y deja tu comentario.
Comparte si tú también sientes que es hora de hablar directamente con Dios. Amén. Proverbios 5, del 1 al 6. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de la vida. Amén. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por estar aquí en tu casa en esta hora, en esta noche. Gracias por tu presencia maravillosa que está llenando nuestro ser, Dios mío. Bien dijo el salmista David, mi copa está rebosando. Oh Dios mío, nuestras vidas rebosan de ti, rebosan de tu presencia, de tu gloria, de tu gracia, Dios mío, que nunca nos falta. Oh, en esta hora te damos adoración y alabanza, engrandecemos tu santo nombre. Padre, en esta hora queremos sentarnos a tus pies y queremos, Dios mío, que tú nos ministres de una forma especial. Permita que esta noche, esta palabra, corra y sea glorificada de una manera especial. Que el Espíritu Santo ministre a nuestro corazón, Dios mío. Que todo nuestro ser, Dios mío, sea empapado con tu palabra. Háblanos en esta noche. Dame tu gracia, dame esa facultad, esa unción de tu Espíritu Santo para ministrar tu palabra con toda libertad y con toda autoridad. Oh Dios mío, y que esa palabra, Dios mío, cumple en nosotros el propósito por la cual tú la envías en esta hora. Reprendemos todo obstáculo, toda oposición demoníaca, Dios mío, todo lo que puede resistir tu palabra. Lo reprendemos en esta noche y permita, Dios mío, que seamos bendecidos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, y te damos gracias, Padre. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pueden sentarse, hermanos. Siempre adorando y bendiciendo al que vive y reina para siempre. Él es el motivo de nuestra alabanza. Amén. Adoramos y bendecimos su nombre hoy y siempre. Gloria a Jesús. Como ya dije, pues que en esta noche seguimos en el libro de Proverbios. Como dije anteriormente, el punto no es que vamos a tratar todos los versículos del libro, pero sí vamos desarrollando diferentes temas muy importantes para nosotros aquí en el libro de Proverbios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y debemos reconocer que la Biblia es el único libro que explica la vida en este mundo. Amén. Le explica de una forma muy amplia y es el único libro también que nos provee la medicina, el remedio, aleluya, para este mundo caído. Amén, hermanos. Usted ve que la gente está con la mano en la cabeza tratando de solucionar los problemas del mundo y no han podido y no podrán. Amén. El ser humano no puede resolver los problemas del mundo. El remedio está en Dios, está en la palabra de Dios. Cada vez que el ser humano trata de poner a un lado a Dios y a su palabra, y de esa forma desea de solucionar los problemas de este mundo, siempre van de mal en peor. La Biblia nos da, aleluya,
el remedio para los problemas de esta vida. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y en estos asuntos de la vida, como ya hemos dicho, el libro de Proverbios es un libro equipado para ayudarnos en ese sentido. Amén. El libro de Proverbios es un libro para enseñarnos a vivir aquí en la tierra. Amén. Vivimos enfocados en las cosas eternas, ¿sí o no, hermano? La Biblia dice, si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, en donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice ahí, y no pongáis vuestra mira en las cosas de la tierra. Pero la realidad es que estamos viviendo en esta tierra. Amén. Y no podemos ignorar esta realidad que todos los días tenemos que confrontar. Pues todos los días hay retos, hay situaciones que debemos enfrentar. Y el libro de los Proverbios nos enseña cómo vivir aquí. Amén. Cómo vivir aquí en la tierra todos los días de nuestra vida, para así tener una vida victoriosa, exitosa, productivo, venciendo, aleluya, las circunstancias de la vida, no tornándonos en víctimas, sino en victoriosos en las circunstancias de la vida. Y eso es lo que hace el libro de Proverbios. Amén. Es un libro muy, muy práctico si uno lo estudia y uno aplica lo que ahí está escrito. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Aleluya. Gloria a Jesús. Y muchos dicen que lo que está allí en el libro de Proverbios, como dice mucha gente en cuanto a la Biblia en general, que no es relevante para este tiempo en el cual estamos viviendo. Amén. Un tiempo con tanta tecnología, con tanta supuesta avance y prosperidad. Entonces la gente ve la Biblia en general y especialmente el libro de Proverbios como algo anticuado. Pero debemos ser muy sinceros, hermano. Desde que el ser humano cayó, desde que el ser humano se apartó de Dios, aleluya, las cosas no han cambiado. En el sentido que el ser humano sigue siendo pecador. Las generaciones han pasado, amén, pero el ser humano sigue siendo pecador. Y el corazón del pecador sigue inclinado a la maldad, al pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pues el libro de Proverbios, que fue útil para aquel entonces, es útil para esta generación también. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el corazón del hombre no ha cambiado. Sigue siendo igual. Como dijo el profeta Jeremías, engañoso es el corazón, dijo el libro de Proverbios, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Bendito sea el nombre del Señor. Y el que lo conoce es Dios. El que lo conoce es Dios. Y como Él lo conoce, Él nos dejó su palabra sagrada. Bendito. Un rayo de sol cayó sobre nuestras rodillas. Y por primera vez, sin hábito, sin rosario, sin fórmulas, sentí que Dios también estaba allí. Los primeros días fuera del convento no fueron fáciles. Teníamos frío, hambre y miedo. No sabíamos bien cómo movernos, a quién pedir ayuda, ni si realmente estábamos a salvo. Pero cada mañana al despertar, sentía que respiraba un poco mejor. Nos quedamos un tiempo en el albergue donde nos habían recibido, una casa sencilla en las afueras de León, gestionada por un pequeño grupo de cristianos. Allí nadie nos preguntó por qué habíamos huido. Nadie nos pidió explicación. Solo nos ofrecieron pan, una cobija y silencio. Y fue ese silencio, uno diferente al del convento, lo que me abrazó primero. El segundo día, una mujer llamada Julia nos invitó a una pequeña reunión que hacían los miércoles por la tarde. No era una misa. No había altares ni incienso. Solo sillas plegables, una guitarra y un grupo de personas que se llamaban hermanos, sin hábito ni rango. Lucía y yo nos sentamos al fondo, con los hombros encogidos, sin saber qué esperar. Un hombre mayor comenzó a hablar. No con voz de autoridad. No como quien enseña.
sino como quien recuerda. Contó sobre una vez en que sintió que Dios no lo escuchaba. Sobre cómo gritó al cielo, y el cielo guardó silencio. Hasta que entendió que Dios no estaba lejos. Solo estaba esperando que Él hablara con el corazón. No usó versículos complicados. No citó santos. Solo habló de su dolor. Y del amor que lo alcanzó cuando ya no esperaba nada. Yo escuchaba con el alma temblando. Luego, una mujer tomó la palabra. Dijo que había pasado años rezando por miedo. Que creía que si no cumplía todo al pie de la letra, sería castigada. Pero un día, se atrevió a hablarle a Dios como a un padre. Y Él respondió con paz, no con reproche. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No porque dijeran algo nuevo, sino porque, por primera vez, sentía que alguien hablaba mi idioma interior. Después de varios testimonios, cerraron los ojos. Y comenzaron a orar. En voz alta. Con palabras sencillas. Algunos lloraban. Otros agradecían. Nadie repetía. Nadie corregía. No había un guión. Y entonces ocurrió algo dentro de mí, sin planearlo, sin pensarlo, comencé a orar también. No dije, Ave María. No dije, Señor, ten piedad. Dije, Dios, no sé si te fallé o si recién te estoy conociendo. Pero gracias por no cerrarme la puerta. Las palabras salieron como un suspiro largo, como un río que llevaba años esperando romper la represa. Nadie me interrumpió. Nadie juzgó mi forma. Nadie me corrigió. Y por primera vez, sentí que fui escuchada. No porque el cielo temblara. No porque alguien me tocara el hombro. Sino porque dentro de mí hubo calma. Una calma que nunca había sentido rezando con el rosario. Una calma que no venía de repetir, sino de soltar. Esa noche, al regresar al albergue, Lucía me tomó la mano. ¿Sentiste eso también?, me preguntó. Sí. Pero no sé cómo explicarlo. No hace falta. Solo, sigamos yendo. Y así lo hicimos. Cada semana. A veces nos sentábamos en silencio. A veces compartíamos algo. A veces solo escuchábamos. Pero cada vez que salíamos de allí, algo se acomodaba un poco más en nuestro interior. Comenzamos a ayudar en la cocina. Lavábamos platos, cortábamos pan, servíamos café a otros que llegaban con las manos vacías y el corazón pesado. Nadie nos pedía nada a cambio. Y eso, nos curaba sin darnos cuenta. Un día, Julia nos regaló un cuaderno nuevo a cada una. Para que escriban lo que sienten, no lo que deben, nos dijo con una sonrisa. Yo abrí el mío y en la primera página escribí: no necesito repetir para que me escuchen. Solo necesito ser sincera. Y lo creí. Poco a poco, comencé a leer los evangelios por mí misma. Sin la voz de otros encima, sin la culpa empujando los ojos. Descubrí a un Jesús diferente. No el que exigía perfección, sino el que abrazaba leprosos, el que lloraba con los que sufrían, el que rompía reglas para salvar corazones. Lucía también cambió. Su mirada era más firme. Su voz más libre. Seguía teniendo miedo, como yo. Pero ya no la controlaba. Ahora el miedo solo pasaba, y no se quedaba. Un domingo por la mañana, mientras barría el patio del albergue, me detuve bajo la luz suave del sol. Cerré los ojos. Y oré otra vez. Gracias por no haberme dejado ahí. Gracias por mostrarme que hablar contigo no necesita guiones. Y sentí algo nuevo, gratitud. No porque todo estuviera resuelto. No porque ya no doliera el pasado. Sino porque, por fin, mi fe ya no dependía de objetos, de fórmulas, ni de castigos. Ahora, mi fe tenía nombre. Y ese nombre era libertad. Lo tuve guardado por semanas. Aquel pedazo de cordón sucio, con algunas cuentas aún unidas por el barro seco, estaba envuelto en un pañuelo dentro de mi mochila. No era por apego. Era por miedo. Como si quemarlo fuese demasiado definitivo. Como si al hacerlo, traicionara a algo o a alguien. Pero cada vez que lo veía, algo en mi pecho se apretaba. No era devoción. Era un nudo. Lucía me preguntó una vez si aún lo tenía. Asentí en silencio.
No quise hablar del peso que ese objeto seguía teniendo sobre mí. Aunque ya no lo usaba, aunque ya no rezaba con él, seguía sintiendo que estaba atada. Como si aquellas cuentas tuvieran voz. Una voz antigua, implacable, que repetía, no vales si no obedeces. Hasta que un día, supe que era hora. Era una tarde fría. El cielo estaba encapotado, mas no llovía. En el albergue habían encendido una pequeña fogata en el patio trasero para quemar basura vieja, papeles, cartones, cosas rotas que ya no servían. Me ofrecí para ayudar. Mientras echaba unas cajas al fuego, sentí la mochila pesar en mi espalda. Supe que no podía esperar más. Volví al dormitorio. Abrí la mochila. Mis manos temblaban. No por rabia. Por reverencia. Por todo lo que aquel objeto tiene representado, he robado. Me senté en la cama y desenrollé el pañuelo. El rosario seguía igual, manchado, incompleto, triste. Lo observé largo rato. Recordé mis rodillas en el suelo helado. Recordé los susurros de penitencia. Recordé las lágrimas secas mientras repetía palabras que ya no entendía. Pero también recordé mi primera oración sincera. Recordé la paz que sentía al hablarle a Dios sin intermediarios. Recordé la voz suave en mi interior que me decía, estás a salvo. Y entonces, lo entendí. No era odio. No era rechazo. Era cierre. Aquel rosario no tenía lugar en mi camino con Dios. No porque fuera malo en sí mismo, sino porque en mis manos se había vuelto una cadena. Bajé al patio con el pañuelo cerrado. Me acerqué al fuego. Esperé a estar sola. Me arrodillé junto a la llama y, una por una, solté las cuentas en el centro del fuego. No dije nada. Solo lloré. No fue un llanto ruidoso. Fue un llanto limpio. Como si cada lágrima llevara años de silencio acumulado. El humo subía lento. Las cuentas chispeaban al romperse. El cordón se retorcía y desaparecía. Y yo, sentí que algo dentro de mí también se desprendía. Una culpa vieja. Una voz ajena. Una versión de mí que ya no era. Lucía llegó al poco rato. Me vio junto al fuego, los ojos rojos, las manos vacías. No preguntó. Solo se sentó a mi lado. Y dijo: «Te ves más liviana». Asentí. Quemé lo que me callaba. ¿Te duele? No. Al contrario, me alivia. Nos quedamos allí largo rato, mirando las llamas. El humo subía al cielo, como una oración sin palabras. Al volver al dormitorio, abrí mi cuaderno. Escribí: aquella cadena que me silenció por años, ya no me pertenece. Se volvió ceniza. Y en su lugar, hay espacio para nacer de nuevo. Después cerré los ojos. Y oré. No recé. Oré. Sin fórmulas. Sin repeticiones. Sin miedo. Dije: Señor, gracias por no abandonarme. Gracias por esperarme. Gracias por mostrarme que el amor no grita. A veces, solo arde en silencio. Y ese fuego fue más sagrado que cualquier vela encendida en altar dorado. Los días siguientes, algo cambió. Caminaba más erguida. Dormía más profundo. Sonreía sin pensar. No era perfección. Era paz. Un domingo, al terminar la reunión con los hermanos del albergue, Julia me abrazó y me susurró al oído: Dios está haciendo algo hermoso en ti. Y por primera vez, no dudé. No lo rechacé. No me escondí. Sonreí. Y lo creí. Esa noche, mientras la ciudad dormía, salí al patio y miré al cielo. Las estrellas eran pocas, pero firmes. No necesitaba pruebas. No necesitaba sentir algo todo el tiempo. Solo sabía que ya no estaba sola. Porque aquel fuego no solo quemó un rosario. Quemó el miedo. La obediencia ciega. El silencio impuesto. Y en esas brasas, nació una voz. La mía. El día que subí al pequeño estrado de la iglesia cristiana donde ahora me reúno cada semana, mis manos temblaban. No por miedo al juicio, sino por la emoción de estar allí. Viva. Libre. Escuchada.
Había una cruz sencilla detrás de mí. No dorada. No tallada. Solo madera limpia. Frente a mí, rostros atentos. Gente que me abrazó antes de saber mi historia. Gente que me vio llorar sin saber por qué. Y aún así, me amaron. Respiré hondo. Sostuve la Biblia contra mi pecho. Esa misma que tantas veces había leído a escondidas, entre susurros y páginas marcadas con miedo. Ahora la sostenía como se sostiene una verdad, no una obligación. Mi nombre es Teresa, dije, con voz firme. Y por muchos años, recé sin saber a quién. El silencio en la sala fue tierno. No era tensión. Era escucha. Era hogar. Recité miles de Ave Marías. Me arrodillé hasta sangrar. Pedí perdón por pecados que no entendía. Creí que cuanto más me castigara, más cerca estaría de Dios. Pero no fue así. Lo que encontré fue miedo. Silencio. Culpa. Algunas personas bajaron la mirada. Otras lloraban abiertamente. Un día, rompí. Y escapé. No sabía a dónde iba, pero sabía que no podía quedarme donde mi alma no respiraba. Me fui con una mochila, una amiga, y un rosario roto que aún me ataba. Tragué saliva. La imagen del fuego vino a mí como un susurro. Continué. Semanas después, lo quemé. No por odio. Por sanidad. Porque entendí que Dios no estaba en las cuentas, sino en mi voz. Alcé la Biblia. Hoy, mi fe no depende de repeticiones. No vive en fórmulas. No responde a castigos. Hoy, sé que Dios me escucha, porque me llama por mi nombre. Un amén suave se oyó desde el fondo. No me salvó un objeto. Me salvó una voz. Y esa voz dijo, Teresa. Sin hábito. Sin reglas. Sin miedo. Mi cuerpo ya no temblaba. Algo en mí se afirmaba con cada palabra. Hoy oro sin guiones. Leo sin temor. Lloro sin culpa. Y camino con alguien que ya no es imagen distante, sino Padre cercano. Dejé la Biblia sobre la mesa. Respiré. Si alguna vez pensaste que Dios te requería perfecta, no es verdad. Él te quiere viva. Sincera. Con tus preguntas. Con tu voz. Bajé del estrado entre abrazos, lágrimas y sonrisas. No porque mi historia fuera especial, sino porque todos los presentes sabían lo que era vivir encadenado. Algunos con rosarios. Otros con máscaras. Otros con silencios. Esa noche, al volver a casa, abrí mi cuaderno por última vez. Escribí. Dios no me encontró en el rezo. Me encontró en el clamor. Luego cerré los ojos. Ya no necesitaba repetir. Solo dije. Gracias por no llamarme por lo que hice. Gracias por llamarme por mi nombre. La fe que ahora vivo no grita. No exige. No juzga. Solo llama. Y yo, respondí.